Vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver todo lo que es el capítulo 3 de Ruth. Quiero que leamos primero, por favor, en nuestras Biblias, el capítulo Ruth, capítulo 3, versículo 5. ¿Alguien lo puede leer con voz fuerte? Por favor. 3, 5. Dice, y ella respondió, Ruth 3:5 dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Haré todo lo que tú me mandes. Vamos a orar para empezar. Me gustó esa parte del estudio. Haré todo lo que tú me mandes. Muy bien, hermanas. ¿Por qué empecé a hacerlo y lo haré tal como dices? Si vemos aquí, vemos el capítulo 3. Ya hemos pasado el tiempo cuando vinieron las otras maestras, hablaron de lo que pasó Ruth y Noemí, ¿no? Y todo lo que ellas vinieron en el capítulo 1 y en el capítulo 2. En el capítulo 3 continúa todavía hablándonos de qué ha pasado con estas dos mujeres que han sufrido mucho, Noemí. El perder seres queridos es un dolor, esposo e hijo, porque la una perdió a su esposo e hijo y la otra perdió a su esposo, ¿no? Pero ellas siempre siguieron confiando en el Señor al volver a su tierra. Ahora vamos a ver que Noemí tomó una acción referente a Ruth, ¿ya? ¿Alguien de las hermanas me puede leer, por favor, el Ruth 3 del capítulo 1 y 5? Vamos a ver por parte. El capítulo 1 al 5, perdón, el versículo del 1 al 5. Ya, lo leo yo. 3 del 1 al 5. Dice, Ruth y vos en la era, dice. Después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Haré todo lo que tú me mandes. ¿Qué estaba haciendo aquí Noemí con Ruth? Ella le estaba dando, como dicen Ruth, un consejo, ¿no? Es decir, Noemí le estaba dando un consejo a Ruth y estaba viendo algo bueno, es decir, veía que ella era joven, ¿no? Era una mujer joven que había dejado su país y había dejado a sus familiares para acompañar a Noemí, ¿no? Y Noemí también quiso ver el bien, es decir, el futuro de Ruth, ¿no? Entonces le aconsejó y en ese tiempo, si vemos, le dijo qué es lo que tenía que hacer. Ella nunca dijo, ¿por qué me mandas a hacer esto? O ¿por qué estoy haciendo esto? Sino ella dijo, haré lo que tú me digas. No le dijo no le puso ni una oposición, ¿no? Vemos en el A, hermanas, ¿qué dice él ahí? Queriendo asegurar el futuro, usted anota ahí de Ruth, Noemí lo guió a perseguir ¿a quién? A vos, de acuerdo con las leyes judías y las costumbres aceptadas de la época. ¿Qué eran las leyes y las costumbres judías de aquel tiempo? ¿Ya? Se supone que en la familia habían varios hermanos, esa era la ley, varios hermanos. Un hermano se casaba y que ese hermano moría y quedaba la viuda, tenía que casarse con el próximo hermano. Eran las costumbres judías. Para perpetuar el apellido, para decir, para la descendencia del hermano mayor. Esa era la costumbre. Que hoy en día no hay eso, pero se respetaban las costumbres. Y recuerden, Ruth no era judía, ¿no? Venía de otra ciudad y siguió las costumbres y adoró al rey que adoraba al Dios que adoraba su suegra, ¿no? ¿Qué vemos acá? En el inciso B, ¿qué dice ahí? ¿Alguien lo puede leer fuerte eso?
Vos era un pariente cercano de Noemí que tenía la capacidad legal de volver a comprar la tierra que su defunto esposo había perdido. Él era un pariente redentor. Levítico 25, 25 Ya, y Deuteronomio. leamos esos dos versículos. Una hermana puede leer, por favor, Levítico 25, 25 y Deuteronomio 25, 5. ¿Ya? Ya, Levítico 25, 25 dice, cuando tu hermano emproveciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ya, y el Deuteronomio 25, 5 al 10. Ya. 5 al 10, ¿no? Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hermano no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñado a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le espiará en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Vemos ahí la explicación, hermanas, tanto en Levíticos como en Deuteronomio, la ley judía, la ley mosaica. En Deuteronomio vemos que Dios le dice a Moisés cómo tienen que ser los parentescos o cómo tiene que ser la ley que se debe aplicar en el caso de que si muere una persona, un pariente, y tiene que deshacerse, tal vez la viuda tiene que vender a un pariente más cercano. Igual había de la descendencia. Vemos que explica ahí en Deuteronomio que dice que era algo correcto que estaba haciendo. Y ellos, por ejemplo, Noemí vio que el pariente más cercano era vos, ¿no? No se dice en la Biblia si eran primos, tal vez de su esposo, sobrinos, no habla, pero ellos lo ven como pariente más cercano, ¿no? Algo que destaco en esta parte, hermana, es que Ruth nunca puso una negación, nunca dijo, no te voy a hacer caso. Ni Noemí vio su conveniencia, sino que Noemí vio el bienestar de Ruth. Vio en ese sentido de ver ella joven, necesita alguien que la cuide, que la proteja, ¿no? Y vemos que Ruth dejó sus tierras, pero vino a seguir al Dios que seguía a Noemí y confió en él. Por eso sabía que Noemí estaba haciendo lo correcto, por eso dijo ella, haré lo que tú me estás diciendo. Todo lo que tú me estás ordenando paso a paso, como le dijo que ella tenía que hacer, ella callada fue y lo hizo. Vamos a ver en esta otra parte, hermano, ¿ya? Vámonos ahora del 3, el capítulo 3, el versículo del 16 al 13. ¿Alguien lo puede leer eso, por favor? Vamos a ver la propuesta de matrimonio. Descendió pues a la era y hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó.
Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Hasta 13, ¿no? 13. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redimate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Hermanos, ahí si lo hacemos un análisis y vemos, dice ahí una propuesta de matrimonio. Se diera, o nosotros interpretaríamos que fue Ruth la que fue a hacer la propuesta de matrimonio. Se vería así porque ella fue, le dijo tienes que hacer esto, ella lo hizo, durmió a los pies. Se viera así, ¿no? Porque ella hizo todo lo que le hizo. Pero no era que ella había propuesto la propuesta de matrimonio, sino que ella había hecho las costumbres, que lo había elegido a él en ese sentido, como un pariente más cercano, para que redima, lo decir, para que no perezca el parentesco de los hijos de Noemí. Entonces, eso fue lo que ella hizo. Vamos a ver más adelante por qué lo escogieron a Boaz, no solo por el parentesco, porque vamos a ver más adelante qué dice Boaz, qué responde Boaz a toda esa actitud que hizo, porque está ahí en la Biblia, dice de qué manera respondió él a la actitud que tomó y cómo la veía Ruth. Si ustedes ven aquí, hacemos un análisis, a lo largo de la historia, Boaz se presenta, como dice ahí, Hombre temeroso de Dios. un hombre temeroso, ¿no? En Ruth 2:4, si usted lo lee, a ver, alguien que lo lea, cómo él era, cómo saludaba, cómo se refería ante la gente que trabajaba. Ruth 2:4, que eso lo hemos visto. Dice, y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Eso fue lo que dijo en el 2:4. Él era temeroso, él era amable, él veía, no era una persona, si vemos hermanas, no era una persona que él no conocía del Señor. No nos olvidemos que en Belén eran conocedores, adoraban a Dios, y él dice, vemos que él saludaba a sus trabajadores en el nombre del Señor, que el Señor te bendiga, como nosotros muchas veces lo hacemos aquí. También vemos el 8 y el 9, ¿alguien lo puede leer del 2, del 8, del 9? Vamos a ver cómo era Boaz en el sentido con Ruth. ¿Ya? ¿Alguien que lo puede leer? Ruth, capítulo 2, del 8 al 9. Dice, entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Qué vio Boaz? No solo Noemí vio un pariente, sino vio un hombre temeroso de Dios, pero sobre todo veía el cuidado que tuvo hacia Ruth. Es decir, desde el momento que vio quién era Ruth, desde que la conoció, tuvo un cuidado. Ahora, hermanas, ese cuidado no es solo de los hombres, ese cuidado viene de Dios. No nos olvidemos de que estas mujeres estaban solas, no tenían una cabeza del hogar, y Noemí y Ruth confiaron en Dios.
porque de venir de un lugar lejos a llegar a un lugar donde iban a empezar de nuevo, ¿no? ¿Y qué hizo Ruth? Confió en el Señor donde ella iba, porque lo hacía en amor a su suegra, ¿no? Ella iba y recogía, espigaba, y vos vio eso y la protegía. Pero eso venía de Dios, hermano. Usted tiene que sentirse protegida por el Señor. En todo momento, en el momento que sienta angustia, en el momento que esté en situaciones. No nos olvidemos que ella estaba en un momento de situación y se sintieron protegidas. Ahora, vamos a ver más adelante también, hermanas, aquí, Ruth. ¿Qué dice ahí Ruth? ¿Alguien lo puede leer, hermanas? Hermana Karina. Ya. Ruth es también claramente retratada como una mujer temerosa de Dios con integridad moral. Ya. Vamos a ver ahí a Ruth. ¿Qué destaca vos de esta mujer virtuosa? Vemos en los capítulos, hermana, si vemos, si vamos al capítulo de la mujer virtuosa, que es Proverbios 31, nos va a decir cómo una mujer virtuosa. Y Ruth era una mujer virtuosa a dejar su país, su gente, sus parientes, sus padres, y al ayudarle a Noemí, ¿no? Entonces, vamos a ver, hermanas, aquí en el número 1, que dice Ruth, capítulo 1, versículo 15-16, dice, Ruth rechazó su antiguo y falso sistema religioso para seguir a un Dios. ¿Qué Dios era? ¿De quién era? De Noemí. De donde ellos venían, era una tierra donde adoraban a dioses falsos. Ella no solo dejó su costumbre, dejó su Dios para seguir un Dios verdadero. ¿Ya? Hermanas, nosotros no tenemos que decir por qué en este momento estoy siguiéndote, Señor. No. Ruth lo hizo. Dejó todo por seguir a un Dios. Nosotros a veces tenemos que dejar muchas cosas, hermanos. A veces tenemos que deshacernos de muchas cosas. Pero no hay mayor privilegio o mayor gozo que seguir a un Dios. El Dios donde nunca nos va a dejar desprotegido. Ruth lo demostró en ese momento. No le importó qué es lo que dejaba, sino le importó a quién estaba siguiendo, a quién iba a servir, a quién iba a adorar. Y era un Dios que sí lo iba a proteger. ¿Qué más vemos, hermanas, acá? En el 2. Si vemos ahí en el número 2, Ruth, capítulo 2, versículo 2, dice, Ruth proveía para Noemí sus necesidades al hacer el trabajo legítimo en los campos. Vemos otra virtud. Vemos una virtud de ella, primero, de que ella adoró a un Dios verdadero, dejando lo falso. Vemos otra cosa, que ella proveía para otros, no para ella. Es una virtud, ¿no? Ahora vemos en el 3:11, aquí lo vamos a ver, otra virtud que se puede resaltar de ella. ¿Qué dice ahí? Boaz recontó el hecho de que Ruth era conocida en toda la comunidad como una mujer virtuosa. Mi pregunta es, ¿cómo somos conocidas nosotros, hijas de Dios, ante los demás? Vos decía, es reconocida mujer virtuosa, ¿no? Sabía que dejó, siguió a un Dios verdadero, veía por su suegra, por Noemí, no por ella, y era reconocida como mujer virtuosa. ¿Será que a nosotros nos reconocen o por afuera como mujer virtuosa? Porque nosotros somos hijas de Dios. Y como hijas de Dios tenemos que ser luz, tenemos que demostrar afuera eso. Ella lo hizo, ¿no? Ella daba un testimonio, era reconocida como mujer virtuosa, ¿no? Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿cómo somos conocidas por afuera? ¿No? Siempre escuchaba
cuando primera vez que se convirtió mi hermana, y no éramos creyentes en la casa. Mi mamá decía, ay, esta ya se va a hacer mala, porque todos los creyentes, los evangélicos son malos. Decía. No era así, ¿no? Entonces, debemos hacernos nuestro testimonio, conocernos como mujeres virtuosas, hijas de Dios. Vamos a ver otra cosa aquí también, hermanas, ¿ya? Vámonos al punto 3. El plan de Noemí le presentó a Ruth era una forma cultural válida para proponer un pariente redentor elegible. ¿Vos eras un pariente? Sí. ¿Era alguien temeroso de Dios? Sí. Ella vio Noemí, vio en vos alguien que veía por Ruth, ¿no? Nunca le hizo una propuesta indecente a Ruth. Siempre cuando estaban ellos, no eran a solas que conversaban, siempre era con todos sus trabajadores, la trataba bien, ¿no? Entonces vio Noemí que era un pariente, la trata bien, entonces algo bueno para alguien que sí se había portado bien con ella, ¿no? ¿Qué más vemos, hermanas? Aquí, inciso A. ¿Qué dice el inciso A? Vamos a ver, ahora estamos entrando al capítulo 3, en el mismo capítulo, pero en los versículos del 1 a 7. Noemí le dijo a Ruth todo lo que debía hacer. Específicamente le dijo, vas a hacer esto, te vas a bañar, como decir, te vas a perfumar, vas a hacer esto cuando comas y te vas a ir a echar a los pies. En otra versión decía al costado, pero en la versión Reina Valera dice a los pies que se vaya a hacer. ¿Por qué? Porque era una costumbre, una ley judía que ellos decían, ¿no es? ¿Qué dice ahí en ese punto? ¿Alguien lo puede leer, por favor? El plan que Noemí le presentó a Ruth era una forma cultural válida para proponer a un pariente redentor elegible. Un plan cultural. Nosotros tenemos un plan que Dios ha hecho para nosotros. ¿Cuál es el plan que tenemos? No es cultural. Es un plan redentor también que lo vamos a ver, hermano. Ruth, ¿qué dice ahí? Acordó hacer todo lo que Noemí le dijo. A veces yo me pregunto, hermana, ¿usted hace todo lo que le dice Dios, lo que está en la Biblia? A ver, mi pregunta es, ¿hacemos tal como nos dice el Señor en la palabra? No somos como Ruth, sí, lo haré como tú me digas, como tú me ordenas. O siempre ponemos, pero Señor, me cuesta levantarme para leer la Biblia. Pero Señor, me cuesta levantarme para orar. ¿Hacemos? Nos cuesta, hermano. Ruth no fue, ahí mismo nos enseña algo. Se acordó, ella dijo, sí, lo voy a hacer. Ella no pensó en malicia en su suegra, no dijo, estaba pensando en su conveniencia. No, hermano. Confió en su suegra porque sabía que ella había pedido a tal vez al Señor, a Dios, que la protegiera a Ruth, que viera cómo es ella, que no se quedara sola, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante también, hermana. ¿Qué dice ahí? ¿Quién está a ver para dormirse que lo pueda leer? ¿Quién? A ver, la hermana Rosemary dice, para que no se duerma. A ver, ¿qué dice hermana Rosemary? De acuerdo con la costumbre del pariente redentor, si vos extendías su manto, su manta sobre ella, significaba su voluntad de casarse y cuidar de ella. Vemos algo que hizo vos, pero también vemos algo si no lo hubiera hecho, ¿ya? En el primero, si extendía, ¿qué iba a pasar? Y si no extendía el manto, ¿qué iba a pasar? ¿Qué dice ahí? A ver, hermana Karina, ¿qué dice? Si él no extendía la manta sobre ella, ella sabría que él no
deseaba cuidarla. Nadie en la comunidad sabría del rechazo. Así Boaz guardaría las apariencias y Ruth no sería avergonzada. Habían dos cosas que podían suceder. Una respuesta positiva y una respuesta negativa. Pero no nos olvidemos que Ruth sabía quién era la que lo estaba cuidando y la que estaba direccionando todo esto que pasa. Había un objetivo. No era nada porque Ruth, es decir, no era en vano, perdón, por lo que Ruth había ido ahí a Belén, precisamente ella, porque de ahí iba a haber la descendencia de nuestro Salvador. Entonces, y sabía que era con Boaz. Sabemos, las anteriores maestras dijeron, Boaz era el nieto de ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿De quién era? De Rahab. De Rahab. Noé era el nieto de Rahab. Entonces sabemos que de ahí viene la descendencia. Y sabemos de lo que ella hizo. Se fue, se acostó, esperaba la respuesta. Ella dijo, te he escogido. ¿No? Y habían dos respuestas. La costumbre, que le ponga el manto, que no le ponga el manto, pero ella no iba a salir perjudicada. Nadie iba a saber, porque eso fue entre ellos dos. ¿Ya? Tampoco no sucedió nada ahí entre ellos, sino ella fue y se acostó. Era una costumbre para decir, yo te he escogido a ti, para que tú redimas, para que tú continúes la descendencia de los hijos de Noemí. ¿No? Entonces, ¿y qué fue lo que hizo Boaz? Vamos a ver qué hizo Boaz. Durante la noche, dice ahí, Boaz se despertó de repente y vio a Ruth descansando a sus pies. Se debe haber asombrado a verla a Ruth a sus pies. Que lo haya escogido, uno, porque él era mayor y ella era joven, bonita, ¿no? Podía haber escogido otro joven, pero ella vio en él, ¿saben? Yo pienso que Ruth vio en él la forma en que lo cuidaba, la forma que él era, que era un hombre temeroso de Dios, ¿ya? Entonces, y obedeció el consejo de su suegra. ¿Qué más vamos a ver, hermanas? En el 3:10, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Boaz inmediatamente comprendió lo que Ruth estaba proponiendo y le agradeció por su bondad al buscarlo a él como esposo en lugar de a un hombre más joven. Vemos otra virtud o otra cosa que recalcar de Ruth. Aparte de que adoraba a un Dios, veía por su suegra y era una mujer virtuosa, era bondadosa. No solo ella, sino en Boaz. Dice, esa bondad, ¿no? Agradeció por esa bondad de escogerlo a él, ¿no? De preferirlo a él a uno más joven. No se dice la edad específicamente, pero no vamos a ver por la edad de que es mayor, sino por la actitud que tomó. Y la actitud que tomó él, que sentirse, wow, ella me escogió a mí. Yo lo veo eso, hermanos, que debemos sentirnos así, escogidas, privilegiadas por el Señor, por Dios. Nos escogió para ser sus hijas, ¿no? Entonces, póngase eso en la mente. Usted es una escogida sierva del Señor. De entre tanto las escogió, ¿no? ¿Qué más vamos a ver, hermanas, aquí? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver el inciso A del capítulo 3, versículo 10. Boaz deseaba que Ruth fuera bendecida por el Señor, lo que mostraba la pureza de su situación. Ella deseaba, sí, mire, las cuidó y llegó, mire, vos no lo vio malo eso, sino sí, la voy a ayudar, deseaba que la bendiga, deseaba que todo suceda, pero también él tomó otra, no actitud, sino precaución, otras cosas para llevar las cosas en orden de acuerdo a lo que decía la ley. ¿Alguien lo puede leer esto, por favor?
Fuerte, hermana Gladys. La primera bondad a la que vos se refirió aquí fue el cuidado de Ruth de su pariente, pobre Noemí, que en realidad era responsabilidad de él como pariente cercano. En lugar de cuidar a Noemí, Ruth podía haber regresado a casa y haber vivido con su propia familia. ¿Qué resaltó aquí vos? La bondad de Ruth, ¿no? De ver por su suegra, de no pensar en ella. Yo escuché un testimonio, hermana, en la situación que pasó la hermana Risel. Me contó ella que había una hermana que se veía la bondad en el sentido de que estuvo todo el tiempo con ella cuando ella no podía en situaciones. Y yo, wow, dije, hay personas que dejan a veces sus casas por ayudar a otras personas. No dejan a veces su trabajo por ayudar a otras personas. Y dice de que ella le dio un consejo. ¿Por qué lo hace? Porque en situaciones así, donde esté la persona mal, es donde yo aprendo a ser bondadosa y aprendo a servirle de ese. Porque ella estaba ahí en el momento todos los días. Y recalco eso de Ruth. No pensó en ella. Muchas veces nosotros deberíamos tomar esa actitud. Pensar en los demás, ayudar a los demás, llevarnos bien con los demás, hermano. Porque eso da un buen testimonio de una mujer virtuosa. En situaciones cuando el momento está más difícil, solo hecho de que usted le pregunte a la hermana, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que ore por ti? ¿Necesitas algo? Por eso dice, Dios le dio 2 oídos para escuchar el doble y una boca para hablar la mitad. Escuche, ayude a aquel que necesita que solo le escuche. ¿Qué más vemos? En el 3:10 vemos, basado en su declaración, vos no habías sido osado en buscar a Ruth. Pareciera por el contexto que él pensaba que Ruth probablemente hubiera querido tener un marido más joven. Él no lo vio a Ruth, él lo conoció a Ruth al verla espigar, al verla en los campos, le asombró, preguntó quién era ella, la conoció por todos los comentarios que le hacían, por compartir con ella, con todos los trabajadores, pero nunca vio él con ese deseo, la quiero para mi esposa, porque la vio joven y pensó para ella un esposo joven, ¿no? Entonces no vio en sí tampoco él para él, no vio su conveniencia o su placer de él, sino pensó en ella. Imagínense hasta dónde el testimonio o lo que representaba Ruth o lo que hablaba la gente hacía que vos le tendrías respeto tal vez a él, ¿no? Le respetaba, le decía, es una mujer virtuosa, ha dejado su familia, trabaja por sus suegras, no necesita hacerlo. Ella es joven, va a encontrar un esposo joven. No la vio con eso, sino la vio con ayudarle como un parentesco. ¿Y qué más? Ruth 3:11. Vemos ahí que vos menciona el hecho de que Ruth era conocida. ¿Cómo era conocida? Una mujer virtuosa. Si ella hubiera estado motivada por intenciones pecaminosas, esa noche, como algunos maestros lo insinúan, esa declaración no habría sido apropiada. Es como yo les dije, cualquiera pensaría que ella fue a declararse, a decirle. No fue así, hermano. No, ella hizo lo que su suegra le dijo, las costumbres, y no, tampoco él no se aprovechó estando solo, sino él hizo lo que estaba de acuerdo, lo que decían las costumbres, ponerle el manto, porque ella era conocida como una mujer virtuosa, ¿no? Que confiaba en el Señor. Vemos eso, que el Señor la cuidaba, que el Señor la protegía, ¿no? ¿Qué más, hermana? ¿Qué vemos ahí? Anote ahí. No estoy yendo muy rápido, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Qué dice ahí? Vos
¿Qué viene ahí? ¿Se casaría con quién? Ahora sí, ¿no? Vos se casaría gustosamente con Ruth. ¿Por qué no? Hermanos, ¿por qué no? Porque era una mujer virtuosa, una mujer entregada, una mujer desprendida, una mujer que se había fijado no en que él era hermoso o joven, sino en que le iba a ayudar y la iba a proteger. Y vio cómo era vos, un hombre temeroso de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Gustosamente feliz que ella lo haya escogido, ¿no? ¿Qué más? El número 2. ¿Qué dice en el 2? Ya vamos a terminar, hermano. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Hermana Julia, ¿usted lo ve? ¿No lo ve? Ya yo lo leo, dice. Ya. Él y todos los demás en la ciudad contemplaban y admiraban a Ruth. Ruth había dejado su país y sus costumbres para dedicarse a cuidar a su suegra judía. Otra vez vuelve a recalcar, hermana, ¿no? Vuelve a decir, es difícil, yo pienso, y admirable de que alguien deje algo que tiene, su familia, sus costumbres, para llegar a empezar de nuevo. Por eso es que vuelven a recalcar, vuelven a decir la virtud de Ruth, ¿no? Era admirada, era contemplada en el sentido de lo que había dejado y por qué lo había hecho también, ¿no? Vos planeaba ir a la puerta de la ciudad. Ya había aceptado, había pasado todo lo de Ruth, todo lo que le había dicho a su suegra que haga. Él sí aceptó, que sí, se iba a casar con todas las costumbres. Ahora tenía que hacer otra cosa. No era nomás me voy a casar con Ruth así. Tenía que hacer todo lo que estaba en la ley. ¿Cómo continuaba después? Vamos a ver, hermanos, que continúa. Ruth 12 y 3. ¿Alguien lo puede leer esos versículos? Capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice, y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Aquí vemos que vos hizo de acuerdo a lo que las leyes o las costumbres o las leyes legales, como dice, eran consideradas en Belén. Vos planeaba casarse con Ruth a través de los medios legales. No lo iba a hacer escondida. Él tenía que ver, uno, quién era el pariente más cercano. Él no era el pariente más cercano, ¿no es? Él puede ser un pariente, puede ser de tercero, de cuarta, no sabemos, pero él decía, no soy el pariente más cercano. Iba a ir a la puerta de la ciudad pero él sabía que alguien aún más cercano, dice, que Ruth también podría ser pariente redentor. ¿Qué tenía que hacer? Él tenía que ir a la ciudad, hermanos, ¿no? Él tenía que ir a investigar ese asunto, ¿no? Tenía que ir a ver para saber cuál era el pariente más cercano. Y si había ese pariente más cercano y quería redimirla a Ruth, él lo iba a dejar, ¿no? Él tenía que seguir lo que era legal. Él iba a ir, iba a averiguar quién era el pariente más cercano, iba a ver, este pariente, mira, le iba a explicar, ¿no? Pero vos le prometió a Ruth que si este pariente cercano no le redimía, no quería casarse con ella, entonces le hace una promesa. ¿Qué le dice? Entonces vive Jehová que él lo hará. Nosotros hemos recibido una promesa, hermano. Nosotros hemos sido redimidas también. ¿Cuál es la promesa que hemos recibido? ¿Cuál es su promesa que hemos
recibido nosotros para ser redimidas? ¿Quién murió por nosotros? Cristo. Ahí somos redimidas por Cristo. Porque si Cristo no hubiera derramado su sangre, no hubiéramos sido redimidas. Era importante para Ruth a ver quién la redimida, por quién iba a ser redimida, ¿no? ¿Quién se iba a casar para continuar la descendencia de Noé, ¿no? Y vemos aquí que Boaz siguió los pasos. Buscó los parientes más cercanos, vio, ¿no? ¿Para qué? Boaz estaba dispuesto a casarse con Ruth. No solo aseguraría el futuro de Ruth, sino también de Noemí. ¿Qué hacían, hermanos? Ellos iban, buscaban todos los ancianos de esa ciudad, buscaban el pariente y le decían, mira, Noemí, pariente, esposa de tal, le decían, ¿no? Ella es viuda, ¿no? Hay un pariente más cercano ella va a vender sus tierras. Hay un pariente más cercano que lo quiera comprar. Sí, dijo uno. Pero a la vez de que compre la tierra de Noemí, tiene su nuera, que tienes que casarte con ella. Y ese pariente cercano le dijo, no, te lo dejo a ti. Tú compra y cásate con ella. ¿No? Hasta ahí Dios mire cómo guió, cómo ayudó. Vos hizo lo correcto, habló con todo lo que tenía que hablar y consiguió, como decir, ante todos los ancianos, la autorización, hizo lo que dijo, ¿para qué? Para luego casarse como era correcto con Ruth. Para que no digan, no, tú lo hiciste en secreto, no hiciste lo que dicen las leyes, te casaste, yo era el pariente más cercano. No, buscó, lo aseguró, como el otro dijo, no me caso, hazlo tú, rechazó, y el pariente más cercano después del que rechazó era Boaz. Entonces hizo lo correcto, hermano. ¿Ya? ¿Qué más vemos aquí, hermanas? En el 13... 14 y 18. ¿Alguien lo puede leer esos versículos, por favor? Ya vamos a terminar, hermano. ¿Qué voy a leer? Ya. Yo pensé que iba a leer allá. 3, 4, 18, ¿no? 14 y 18. Ya. Dice... Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítale el manto que traes sobre ti, y tenlo, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vemos aquí la otra parte, hermana, donde es la continuación en el sentido, después de que él va para darle la respuesta, que ella espere que él haga todas las actividades o todo lo que continuaba según la ley que tenía que hacer, ¿no? Para que él pueda casarse. Y en ese transcurso le dice, ve a tu casa a esperar a que yo haga todo lo que tengo que hacer y después te voy a dar una respuesta. No, vos querías que Ruth se fuera a casa mientras todavía estaba oscuro, antes de que alguien supiera que ella había estado allí.
para que no haya un mal concepto o hagan habladurías en cuanto a lo que Ruth estaba con vos. No sucedió nada, pero él cuidaba y protegía, ¿cómo decir?, la reputación de Ruth, lo que iban a hablar después de él, ¿no? ¿Qué más? Aunque no había, que dice ahí, deshonrado en la acción de Ruth, si alguien hubiera visto, podría haber iniciado un chisme que habría perjudicado el proceso legal del pariente redentor. Siempre nos faltan los chismes, dice, ¿no? Y estaba es decir, exagerado. Por eso es que él lo hace así. No estaba mal. No digas, ay, ¿cómo hizo vos? Sino lo hacía por cuidar que hablen mal de él. ¿Qué más? Vamos a ver acá. Noemí sabía que vos se encargaría del asunto ese mismo día. Porque ni bien amaneció, vos fue a hacer todo lo que tenía que hacer, ¿no? Fue a buscar a los ancianos, fue a buscar al pariente más cercano, ese mismo día. Y también nos dice que si esto hubiera sido un invento deshonroso, el escritor del libro no lo habría incluido de manera positiva. ¿Por qué, hermano? Nos enseña, yo decía, ¿por qué está esta historia aquí? Porque nos enseña de una mujer, Moabita, una mujer no creyente que conoció a un Dios verdadero y que nos enseñó mucha bondad, mucho desprendimiento, ¿no? Entonces, quiere recalcar el autor las cosas virtuosas de Ruth, ¿no? No nos vamos a basar en qué es lo que, cómo lo hizo, sino que ella hizo lo que estaban las costumbres y leyes mosaicas judías, porque Noemí conocía eso. Y le dijo a Ruth, y Ruth no hizo ninguna observación, haré porque yo ya sé a quién estoy adorando, a quién estoy sirviendo o en quién creo. Por eso es que ella lo hizo. ¿Qué más? Vemos aquí, en este punto, en el 15, vos no quiso que enviarla a Ruth a casa con las manos vacías. Yo buscaba qué sería eso que le mandó, ¿cuánto? Dice que puede ser unos 25 a 30 kilos de cebada. En la actualidad, ella cargó con todo eso, más de lo que cargaba. ¿No? Entonces, ella llevó para, no solo eso, le dio para decirle, que le diga a su suegra, mira, esto me ha mandado, porque él se va a hacer cargo de este asunto. ¿Qué más? En el 16-17, esta puede haber sido la forma de vos de comunicar a Noemí y a su intención de casarse con Ruth y redimir la herencia familiar. De esa manera de llevar la cebada, de lo tanto que le dio. Dijo, no, entonces sí, él ha aceptado, él no ha dicho no. Y lo último, en el 18, ¿qué dice ahí? Noemí, ¿alguien lo puede leer, por favor, eso fuerte? Dice, Noemí, convencida del carácter respetable y las buenas intenciones de vos, le aseguró a Ruth que para el final del día ella sabría el resultado. Noemí no solo confiaba en vos, sino confiaba en Dios. Yo estudiando y viendo, decía, ¿qué podemos aplicar a nuestra vida? ¿No? Es una parte de todo el libro de Ruth, falta mucho más. Hemos visto de cómo ha sufrido Noemí, ¿no? Ella vino de ese lugar donde perdió a su esposa, a su hijo, vino con Ruth dejando todo. Yo digo, ¿qué puedo aplicar? Uno, Ruth era una mujer bondadosa, virtuosa, en el sentido de que ella no le importó ella, sino le importó cuidar a su suegra. No prefirió sus bienes, no prefirió sus cosas buenas de ella, su deleite, su bienestar de ella, sino ayudar a su suegra. Vemos aquí también que vos ayudó en redimir a Ruth. Hermanas, nosotros tenemos la gracia del Señor y el amor de nuestro Padre, que fuimos redimidas por Cristo Jesús, ¿no? Tenemos que
esa misma actitud o esa acción que se ve en la Biblia nos tiene que recordar que fuimos redimidas y compradas por el Señor Jesucristo. Ahora lo que nos queda es hacer la voluntad del Señor. Tenemos que todo el tiempo estar en oración y leyendo su palabra, conociendo más. ¿Por qué está esto en la Biblia? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Será que vamos a hacer como Ruth diciendo, sí, Señor, haré lo que tú me digas? ¿O pondremos el pero? Pero no, Señor, hoy día no tengo tiempo. Mira, tengo harto trabajo y si no trabajo, no como. ¿Saben qué, hermano? Yo realmente en este transcurso, cuando fuimos al velorio del hermano Jesús, realmente el testimonio de su esposa me hizo saber que cuando uno confía en el Señor suple hasta en lo mínimo, hermano. Y escuché decir que nunca, no, Margarita, nunca le faltó ni para una tableta. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, ponemos en oración y dejamos que Él guíe nuestra vida y que Él va a suplir nuestras necesidades, no nos afanamos, hermanos, como hicieron estas dos mujeres. Ellas confiaron en el Señor e iban a ser redimidas y iban a ser el Salvador, que ahora, gracias a ese Salvador, es que nosotras podemos dar gracias que somos salvadas. Por eso usted ponga su confianza en el Señor, confíe que nunca le va a faltar nada. Si está pasando una situación, déjenlo en las manos del Señor. Ellas dejaron en las manos del Señor y Dios las ayudó, las cuidó y todavía les dio mucho más. Eso les dejo en este estudio, hermanos. Y vamos a orar para cerrar este estudio. Que el Señor esté obrando en sus vidas, ¿ya? De acuerdo a lo que Dios ha traído a través de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, aprender un poco más de tu palabra. Sé que muchas veces, Señor, no ponemos la confianza en ti, Señor. Queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Ayúdanos, Señor, a poder tener más confianza en ti, a orar, a leer tu palabra, Señor, para aprender mucho más de ti, a poder decirte, Señor, sí lo haré. Enme aquí, Señor, envíame en mí, cambia en mí algo que esté mal, Señor. Ayúdame a fortalecer, a confiar más en ti, Señor. Gracias por cada hermana que estuvo aquí presente, escuchando, y aquellas que están escuchando, tal vez por las redes, Señor. Hazle entender, poner en su corazón que hay un Dios que las ama, un Dios que siempre está con ellas, que deben confiar en Él, que mandó a su Hijo Jesucristo para que pueda ser redimida, para que pueda ser transformada, para que pueda tener la salvación. Gracias te damos nuevamente por este lugar, por este estudio. En el nombre de Jesús, amén.